Dragon Ball es una obra conocida por la gran cantidad de peleas que hay en esta, y por tanto, una de las mayores discusiones que hay entre los fans es decidir cuál es el personaje más poderoso de todos. ¿Será Broly? ¿Bills quizás? Ah, no, que no hay discusión ninguna. Todo el mundo dice que es Zenosama clarísimamente. Bueno, pues nada, hasta aquí el vídeo supongo. Nos vemos en un próximo vídeo si Dios quiere. No, ahora en serio. Sí que hay un personaje muchísimo más poderoso que Zenosama, quien además cuenta con el poder más roto de cualquier obra, el poder del guión. Y esta se trata ni más ni menos que de Bulma. Y bueno, supongo que querrás saber por qué. Pues venga, quédate que te lo voy a explicar. Desde el principio de Dragon Ball, Bulma ha sido uno de los personajes más importantes a la hora de hacer que la trama fluya. Es más, sin ella no habría Dragon Ball. Ella fue quien encontró a Goku y los sacó de las montañas. Ella convenció a Oolong para que los acompañara. Pero bueno, eso se debe a que el espantaviejas de Toriyama la sexualizaba muchísimo. No como yo, que para nada voy a usar una imagen subida de tono para la miniatura para hacer clickbait. Vamos a ver qué edad tenía Bulma en el Dragon Ball original. Pero bueno, gracias a esto Bulma logró enamorar al dios Yamcha, aunque poco después lo cuqueara con Vegeta. Pero la quería tanto que daba igual, porque 5 minutos con ella significaban 10 horas con cualquier otra. ¿Entiendes? Pero detrás de esa capa de fanservice, Bulma realmente es uno de los personajes más inteligentes no solo de Dragon Ball, sino que de todo el mundillo del anime en general. Eso se ve desde que era pequeña, cuando aparece en el manga de Yako, y podemos ver cómo crea una pistola láser, se aprende las tablas de multiplicar sin problema, y también fundó PayPal, para poder cobrarle a Yako por haberle reparado la nave. Cuando Bulma se hace más mayor, volvemos a ver esa inteligencia cuando es capaz de canalizar la energía que emanan las bolas de dragón para así crear el radar del dragón. Pero bueno, eso no es nada. El invento más impresionante de Bulma, con diferencia, es el smartwatch. Antes de ponerme a hablar de todo el meollo de los androides, voy a hablar de uno de los mayores flexios que Bulma tiene en Dragon Ball Z. Y este se trata de cuando Bulma arregla la nave de Kamisama para ir a Namek, siendo capaz de descifrar el idioma de Namek. Un momento. ¡Esto es Esperanto! Bueno, ahora sí. La saga de los androides es el mayor flexeo que tiene Bulma en todo Dragon Ball, siendo capaz de remodelar a la androide número 18 para que vuelva a tener partes de humana o algo así, no sé. No me acuerdo muy bien de esta parte. También le quita a la androide 16 la bomba que tenía metida en su cuerpo. Pero un momento. ¿Cómo fue capaz de comprender el funcionamiento de una bomba con el suficiente poder como para derrotar a Célula en su forma perfecta? Eso tiene una fácil explicación, y es que Bulma formó parte del proyecto Manhattan, y también fue clave para el desarrollo de la bomba H. Pero Edward Teller le robó la idea y la patente, ya que como en la década de los 40 había un machismo endémico en la sociedad, jamás creyeron que una mujer fuese capaz de hacer eso. Bulma también fue clave y un pilar fundamental para la Deutsche Physik, codeándose con gente como Philipp Lenard, Johann Stark y Werner Heisenberg, aunque esto hizo que se ganara el desprecio de Albert Einstein. Bulma también ayudó a diseñar y construir el acelerador de partículas en el CERN, y fue la inventora de la penicilina, pero Alexander Fleming una vez más le robó el invento. Pero os preguntaréis cómo es que Bulma fue capaz de hacer todo eso en épocas tan dispares. Bueno, eso se explica fácilmente con el mayor flexeo de la saga de los androides. Así es, Bulma construye una máquina del tiempo
la cual Trunks usa para poder salvar a su futuro. Pero ¿cómo fue Bulma capaz de crear algo así? Pues lo siento, pero si os soy sincero no tengo ni la más remota idea de cómo lo hizo. Pensad que una máquina del tiempo desafía todas las leyes de la física que conocemos hasta el momento. Solo sé que no se sabe nada de ella desde que probó el último modelo capaz de viajar por el espacio, combinando el modelo de la nave espacial y el de la máquina del tiempo. What are you doing, Bulma? Hijo de p***, está subidito. Güey, no se vale empujar el agua. No, hombre, sí, te voy a empujar, güey. No, güey. Sí, güey. No, güey. Sí, te vas a caer, Edgar. No, güey, no. No pasa nada. No, güey, ya. Está sucio, está sucio. No, güey. ¡Ya, güey!